Dice, por eso la Biblia dice, si hoy escucha la voz de Dios, no seas terco, como aquellos israelitas que no quisieron obedecerlo. ¿Y quiénes fueron los que escucharon a Dios y no quisieron obedecerlo? Pues todos aquellos que con Moisés sacó de Egipto. ¿Y con quién estuvo Dios enojado durante 40 años? Pues con los que pecaron y luego cayeron muertos en el desierto. Pero en el libro de Hebreos hay una recomendación de Dios para nosotros hoy. En la escritura, usted siempre, en algunos capítulos, usted va a encontrar, escucha, oh Israel, escucha porque Él siempre nos está hablando, nos está instruyendo. Y lo se trae acá acotación, por eso la Biblia dice, si hoy escucha la voz de Dios, no seas terco, como aquellos israelitas que no quisieron obedecer. Y una persona terca es que tiene el consejo, tiene la orientación y sigue haciendo más de lo mismo. Nosotros también estuvimos, por la gracia de Dios, hablando hace 15 días, no sé si ustedes recuerdan, donde estuvimos hablando un poquito sobre la vida de Jonás y hablamos de que no dejes que Jonás suba a tu barca. Había un propósito de Dios para Jonás, pero él compró su pasaje para desviarse de un propósito, para desviarse del llamado que Dios había establecido para la vida de Jonás. Entonces, iglesia, no dejemos que Jonás suba a nuestra barca. Toda desobediencia que nos proviene de Dios tenemos que sacarla de nuestras vidas. Todo aquello que nos quiere desviar de nuestro propósito, tenemos que echar eso de nuestras vidas para cumplir con libertad lo que el Padre quiere que hagamos. Amén. Entonces, bueno, le traigo un poquito de memoria sobre eso, pero vamos a hablar un poco hoy, vamos a ver si los chicos me ayudan, y es ambientes peligrosos. Estamos en ambientes peligrosos. Y mire lo que dice Jesús acá en Mateo capítulo 3. Usted lo va a leer también seguramente en su casa, pero vamos a enfocarnos en algunos textos bíblicos que está en Mateo capítulo 13, versículo 1, y dice así: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se acercó mucha gente, así que él, entrando en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: el sembrador salió a sembrar. Diga conmigo: el sembrador salió a sembrar. El sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad. Porque no tenía profundidad en la tierra. El versículo 6, pero cuando salió el sol, se quemó, y como no tenía raíz, se secó. Parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cuanto al 70 y al 30 por uno. Y el que tiene oído para oír, oiga lo que el Señor dice a la iglesia. Es aquí donde entra también Hebreos 3:15. El que tenga oído para oír, oiga lo que el Señor quiere enseñarnos en esta mañana. Amén. Pero dice que Jesús estaba en un cierto lugar, estaba en una barca, y estaba no solamente rodeado de una gran multitud, sino que también estaban sus discípulos. Y las parábolas es una forma, o eran ejemplos que Jesús usaba de lo cotidiano para darse a entender. ¿Ok? Solo que no todos entendían lo que el Señor Jesús
quería plasmar. Y los que entendían el mensaje de Dios lo tomaban y seguían al Señor. Mientras que había una población de 12 donde Jesús tenía que especificarle cada parábola. Y mire lo que dice el versículo 10. Entonces, acercándose los discípulos le preguntaron: ¿por qué hablas por parábolas? Que son ejemplos. Y él le respondió y le dijo: porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino. ¿A quién se les ha dado a conocer el misterio del reino? A la iglesia de Cristo. Diga: a mí, pero con convicción. A mí se me han revelado los secretos del reino. Por eso usted debería estar en mejores condiciones que otra persona. Por eso no puedo tampoco ser egoísta con lo que Dios me está dando, porque lo que yo he recibido por su gracia, otros también lo necesitan. Y dice: porque vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos. Para usted y yo tener comprensión de la palabra de la Escritura, solamente lo podemos descubrir en su presencia. Porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les es dado. Pues a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene se les será quitado. Y es interesante lo que el Señor Jesús trae a acotación acá, porque surgen preguntas. Y una de ellas es: ¿qué estamos haciendo con el alimento que Dios nos está dando? ¿Qué estamos haciendo con la orientación, la palabra que usted y yo recibimos cada día? ¿Qué estamos haciendo con el alimento que Dios nos regala cada domingo en su casa de extensión, en el discipulado? ¿Qué estamos haciendo? Dice: pues cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le será quitado. Cuando usted y yo administramos lo que se nos ha dado, Dios deposita más. Pero cuando yo no administro y no aplico la palabra que Dios me ha dado, entonces aún lo que sabes se te he quitado. O las circunstancias arropan la palabra. Mire en esta versión el versículo 12. Porque los que saben algo acerca de los secretos del reino, se les permite saber mucho más. Dios está interesado en que usted y yo descubramos cada día esos códigos del reino, pero también hay responsabilidad. Cada vez que Dios le habla, cada vez que usted recibe un texto bíblico, una palabra, Dios nos va a pedir memoria y cuenta de todo eso, porque Él desea que lo apliquemos. ¿Ok? Continúa en esta versión: pero a los que no saben mucho de los secretos del reino, Dios le hará que olviden aún lo poquito que saben. Si lo aplico, el Señor sigue añadiendo, pero si no lo aplico, lo que sé comienza a desvanecerse. ¿Sí lo ven? ¿Sí están conmigo? Muy bien. Si voy muy violento, me avisan. El versículo 13. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, porque solamente los códigos del Señor para su iglesia lo entendemos en su presencia. Amén. De manera que se cumple con ellos lo que el profeta Isaías dijo: de oídas oiré y no entenderéis, viendo veréis y no percibes, porque el corazón de este pueblo se ha entorpecido y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, ni con el corazón entiendan, ni se conviertan, para que se convierta y yo pueda sanarlo. En esta versión del lenguaje actual dice: pues no abren ni piensan, pues no aprenden ni piensan, sino que cierran sus ojos para no ver y se tapan los oídos para no oír.
Si hicieran lo contrario, entenderían mi mensaje y cambiarían su manera de vivir y yo los sanaría. ¿Qué es lo que el Señor Jesús quiere que entendamos? Es que Él está dispuesto a cambiar nuestra forma de vivir. Y también Él está dispuesto a traer sanidad, liberación y salvación a cada uno de nosotros. Pero necesitamos quitar toda venda de nuestros ojos, quitar todo aquello que no nos permite escuchar con claridad lo que el Padre quiere enseñarnos. Más abajo dice el 16, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Dígale a su vecino, eres bienaventurado. Eres bienaventurado en esta mañana, porque se nos está manifestando su palabra para entendimiento y para revelación. De cierto os digo que muchos profetas justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. De cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven hoy. Lo que ustedes ven hoy, otros lo querían ver. Lo que ustedes escuchan hoy, otros lo querían. Y tenían al maestro ahí, enseñándole, instruyéndole en todas las cosas. Entonces acá tenemos dos tipos de población, una multitud, pero también tenemos discípulos, donde a los discípulos se le dan a entender los secretos de Dios, donde a la iglesia se le dan a entender los secretos de Dios. Pero necesitamos despojarnos de muchas cosas. ¿Ok? En el versículo 18 dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Ya lo leímos en los versículos anteriores, en el contexto. Ahora el Señor viene a desglosar cada detalle de estos versículos. Oíd pues vosotros parábola del sembrador. Y es aquí donde usted y yo necesitamos identificar qué tipo de tierra es usted. ¿Su tierra o mi tierra está siendo abonada? ¿Mi tierra está siendo arada? ¿O es una tierra seca y árida donde no hay productividad? Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Quién arrebata la semilla? No es la persona que está a tu lado. Y lo vamos a ver más abajo. El versículo, retomo el 19, dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. El tercer ejemplo, versículo 22, el que fue sembrado entre espigo, ese es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y la última es la que Dios espera de nosotros. Versículo 23. Pero el que fue sembrado en buena tierra, diga, yo soy buena tierra. Yo soy una buena tierra. Pero el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Y produce al 100, al 70 y al 30 por uno. Jesús trae a memoria 4 tipos de tierras.
4 tipos de tierra. Y lo importante, y en los versículos más abajo usted puede revisar de que el sembrador es el Hijo de Dios. El sembrador es el Hijo de Dios que vino a establecer su palabra. Como aperturamos al principio, entender y comprender de que no se nos va a dar más hasta que yo no haga algo con lo que se me ha dado. Pero la palabra siempre va a dar ese fruto, va a dar esa germinación, porque para eso ha sido enviado el Hijo del Hombre. Pero miren, en otra versión, el versículo que estamos leyendo, el versículo 22, en esta versión, dice: luego están las semillas que cayeron entre los espinos. Estas semillas representan a los que oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie sus vidas. Solo piensan en lo que necesitan y cómo hacerse más ricos. Por eso la palabra de Dios es infructuante muchas veces en cada uno de nosotros, porque estamos desenfocados, estamos desorientados, como dice acá, ambientes peligrosos. Y la palabra de Dios siempre va a estar ahí. La semilla de Dios siempre va a estar ahí. Y en cualquier circunstancia, la semilla que Dios ha sembrado en algún momento va a comenzar a germinar. Pero también hay un ambiente, ¿ok? Ambientes peligrosos. Y mírenlo también en otra versión, el versículo 23. Finalmente, las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que oyen el mensaje y lo entienden. Esto sí cambia sus vidas y hacen lo bueno. Aquel que oye y entiende el mensaje debe arrojar un fruto en mi vida, debe arrojar un cambio en mi vida. Y son como esas semillas que produjeron espiga con 100, 70 y hasta 30 semillas. Está hablando de que el efecto de toda semilla tiene que traer abundancia sobre nuestras vidas. El efecto de la palabra de Dios tiene que llevarnos a otra posición de entendimiento. El comprender y el tomar la semilla tiene que llevarnos a otra dimensión de parte de Dios para cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo está tu tierra, amada iglesia? ¿Cómo está mi tierra? Porque este mensaje o cualquier otro mensaje siempre lo tomo a título personal. No voy a buscar responsables, no voy a buscar a otros, no, voy a verme a mí. Y preguntas como esta: ¿cómo está tu tierra? Porque si hay una palabra de Dios en ti, si hay una semilla que ha sido sembrada por el Creador, ¿qué está pasando? Que no está fructificando como Él desea. Dice, o tal vez esa tierra está abandonada, o esa tierra está abonada por la palabra de Dios, o está seca y árida esa tierra. Y mire cómo el salmista David, en medio de su proceso, el Salmo 63, versículo 1, mire lo que David clama en medio del desierto donde él estaba, y dice: oh Dios, tú eres mi Dios, de todo corazón te busco, mi alma tiene sed de ti y todo mi cuerpo te anhela en esta tierra reseca y agotada donde no hay agua. David está viendo su escenario para compararse. Estoy atravesando un desierto, pero así como estoy atravesando un desierto, mi vida está en un desierto también. También, así como hay sequedad, como hay una tierra agrietada, así está mi vida, está diciendo David. Pero más abajo dice: te he visto en tu santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Tu amor inagotable es mejor que la vida misma. Cuando te alabo, te alabaré mientras viva, y a ti levantaré mis manos en oración.
Aunque David veía que dentro de sí había una tierra seca y árida, David aprendió a correr al lugar correcto. Podemos estar pasando por muchas cosas, podemos estar pasando por procesos y situaciones, pero cuando tomamos la posición de David de correr al Señor, entonces esa tierra seca comienza a ser abonada por el Señor, comienza a recibir los nutrientes necesarios. Entonces, uno de los significados del término ambiente se refiere a las condiciones, amada iglesia, a condiciones o circunstancias en un lugar, en una época, en un grupo. Eso es lo que podemos definir, o uno de los significados de lo que es ambiente. Y se refiere a las condiciones. Y acá surge también otra inquietud, y es en qué tipo de ambiente usted se encuentra hoy. ¿En qué tipo de ambiente usted está? ¿En qué tipo de ambiente usted se ha sumergido que no ve esa semilla crecer y avanzar? ¿En qué tipo de ambiente usted se está rodeando para no ver lo que Dios desea que usted vea? Y dependiendo del ambiente donde usted está, usted va a pensar igual, usted va a hablar igual, dependiendo del ambiente donde usted se encuentre cada día. O accionamos para hacer luz, o dejamos que esa circunstancia nos arrope, pueda arropar nuestras vidas. ¿En qué tipo de ambiente usted y yo nos podemos encontrar? Porque el ambiente se refiere a la condición o circunstancia en un lugar, una época, un grupo. Dios nos está llamando en este tiempo a hacer mejores elecciones. Y mire lo que Jesús le dijo a los discípulos. Juan 17:14 dice: y yo le he dado tu palabra. Le he dado la semilla. Y el mundo los aborreció. Es normal que te aborrezcan. Cuando tú buscas de vivir una vida recta, los demás no la van a entender. Cuando tú tratas de fijar posición en algunas cosas, tu entorno no te va a ayudar. Cuando tú quieres establecer acuerdos de convivencia en tu casa y llega un familiar y llega un vecino y usted mantiene su posición, eso puede generar cierta incomodidad, pero lo importante es que yo pueda establecer parámetros dentro de mi entorno. Porque no, dice acá, y el mundo los aborreció. Entonces, sepa que el que no conoce a Dios aborrece, pero no porque quiera, sino porque hay una influencia del enemigo. Porque no son del mundo. Dígale a su vecino: tú no eres del mundo. Tú no eres del mundo. No es que somos tampoco extraterrestres, no. Sino de que estamos en un lugar, mire cómo dice más abajo, como tampoco soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guarde del mal. Necesitamos estar en el mundo, pero vamos a ser resguardados por Dios en cualquier situación. Amén. 16. No son del mundo. Jesús le decía a los discípulos: muchachos, ustedes están acá en la tierra, pero no pertenecen a un sistema que quiera manipularlos, chantajearlos y hacer retroceder. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo, del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y el 17, santifícalos en tu verdad, y tu palabra es verdad. Toda semilla que el Señor ha colocado en tu vida es la verdad de Dios. Toda semilla que ha sido colocada en tu vida de parte de Dios es la verdad y es el consejo de Dios. Pero debemos entender de que no somos de este sistema, sino del sistema del reino de los cielos. Amén.
Entonces, ¿qué tipo de semilla? El versículo 19 dice, cuando algunos oyen la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Usted decide qué hacer con la palabra de Dios. Usted decide qué hacer con la semilla. Usted decide qué hacer con el consejo de Dios. Usted decide si echa raíz o se queda en un día como hoy acá. Y Dios necesita que toda palabra eche raíz. Que esa palabra, que esa semilla pueda penetrar las profundidades de nuestro ser. Porque si no es así, mire lo que pasa en la primera semilla. Que es el que fue sembrado junto al camino, se pierde. Y el que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Muchos nos quedamos acá en una euforia emocional y nos quedamos ahí. Y no vemos la profundidad de eso. Por eso insisto de que cuando se hace o se provoca un congreso es porque es la antesala o el principio de muchas cosas. Y por eso es que nosotros seguimos en esa operatividad del congreso en nosotros. Entonces no fue un evento para nosotros, no fue algo emocional. Ahora nos toca que esa palabra comience a echar raíces en nuestras vidas. El 21, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción, a todos nos llega la aflicción, a todos nos llega el problema, la circunstancia, a todos nos llega el tener que tomar decisiones, pero dependiendo a la palabra que usted recibió, usted la va a tomar. Pues vino, pero al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Y es allí cuando a veces vemos esa variante en medio de la casa de Dios. Personas que tal vez inician, personas que tal vez se enamoran de Dios, pero no permiten que esa palabra germine en su interior. Entonces viene cualquier circunstancia, viene cualquier situación y son sacados dentro de un cuerpo que es el de Cristo Jesús. Y la intención del enemigo, amada iglesia, es que la palabra no germine dentro de ti. Y por eso esos ambientes peligrosos necesitamos estar apercibidos para que toda semilla no sea perdida, sino que pueda cobrar su fruto en cada uno de nosotros. Amén. El 22, y el que fue sembrada en espino, es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este siglo, aunque Jesús se refería a ese momento, pero aplica para nuestra actualidad. Las preocupaciones de este siglo. Yo no sé cuántos acá están preocupados, pero muchos estamos afanados. Muchos estamos buscando de querer hacer más de lo que usted no puede seguir haciendo. Dios ha establecido normas, Dios ha establecido recomendaciones para nosotros, pero el diseño de Dios nunca va a ser que usted se afane, que usted se ocupe más de lo que no tiene que ocuparse. Y una de las cosas que el apóstol no ha venido hablando de lo que es el pensamiento humanista es creer que yo puedo surgir con mi propia fuerza. Y esa es una mentira que el enemigo ha colocado. Mientras más te esfuerces vas a tener más dinero. Mientras más te esfuerces vas a acumular. Mientras más te esfuerces vas a... Pero en la palabra no está hablando de fuerzas humanas. Está hablando de una fuerza que solamente viene por el Espíritu de Dios. Amén. Entonces las preocupaciones de este siglo. La palabra dice que cada día trae su afán. Seguramente usted está acá y está pensando, ver, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, mañana, el muchacho. Pero ese no fue el diseño de Dios. Señor desea que esa plenitud del Espíritu que está en nosotros se pueda manifestar y usted pueda caminar tranquilo, seguro,
Seguro no por lo que estás haciendo, seguro por lo que ya Él estableció en tu vida. Amén. Y no solamente las preocupaciones del siglo, sino el engaño de las riquezas. El engaño de las riquezas. ¿Y cuál es el engaño de las riquezas? El querer hacer más, el querer comprometer mi responsabilidad con Dios, el dejar de comprometerme con la asignación que Dios me ha dado para hacer otras cosas. El enemigo, con su estrategia, ha querido engañar a la iglesia, ha querido que esa palabra que se te fue dada por mucho tiempo pueda perecer. Pero gracias porque tenemos al Espíritu de Dios en nuestras vidas, que Él no nos va a dejar solo. Amén. En esta versión, lo retomo, pero no dejen. Dice, pero no dejan que el mensaje cambie sus vidas, solo piensan en lo que necesitan. ¿Y qué es lo que Dios quiere a través de su palabra? Traer cambios a nosotros. Hoy existen seguros empresariales, hoy existen seguros de casa, automotriz, por cualquier siniestro, pero qué mayor seguro es estar confiado en el Señor. Esa es nuestra mayor seguridad, ese es nuestro mayor resguardo, pero Satanás pelea en contra de eso. Hoy se te dice, confía en el Señor y Él hará, pero el enemigo coloca, tienes que terminar el contrato, tienes que comprometerte un domingo más, tienes que dejar la casa de oración porque es que tienes que trabajar, tienes que pagar el alquiler. Y comienza el engaño del enemigo. Y por eso Jesús dijo, las preocupaciones de este siglo. Y está hablando de nuestro presente. Y si no estamos apercibidos, amada iglesia, ¿qué va a ser de ti? Si no estamos apercibidos, ¿qué va a ser de tu vida? ¿Qué va a ser? El 23. Finalmente, las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que oyen el mensaje y lo entienden. Por eso en Hebreos 3:15 dice, escucha, oh Israel. Usted tiene que definir hoy a qué Dios usted está sirviendo, de verdad. A qué Dios verdaderamente usted se ha enamorado. Usted hoy tiene que descubrir a qué Dios verdaderamente a usted le está sirviendo. O le está sirviendo al Dios creador del cielo y de la tierra, o le está sirviendo al Dios de este mundo. Vinimos con algunas inquietudes, partiendo de lo que el Señor vino haciendo acá en el Congreso de la Multiforme Gracia, estar allá en Boconó recibiendo algunos códigos, algunas instrucciones de Dios. Yo decía, wow, Señor, veo como hay una mayor claridad, veo como hay un mayor entendimiento. Y cuando hay una mayor claridad, cuando hay un mayor entendimiento, es porque hay un aceleramiento de Dios para esa palabra. Y por eso he visto cómo el Señor ha insistido y persistido en que usted, iglesia, necesita entender su propósito. Usted necesita comprender el llamado. Solo que en la revelación del Espíritu usted lo va a descubrir. Usted no está acá para ser un consumidor más. Usted está acá para recibir, y de la semilla que se fue depositada en su vida por Cristo, usted pueda dar fruto a otros. Y una de las conversaciones que tuvimos allá específicamente con Daniel en este proceso de depuración que ellos están teniendo dentro de Unibasilea, y él decía, Isaac, Dios habló a mi vida porque yo estaba estructurado de que solamente papá y mamá dan propósito. Pero eso nos lleva a hacernos preguntas, y si papá y mamá no quieren entender, Señor, ¿cómo hacemos? Y Daniel me trajo el ejemplo del padre Isaí, a David como hijo, y trajo al profeta Samuel. Y ver este ejemplo, yo dije, wow, Señor, lo que ellos perciben de Dios es que
Si papá y mamá no quieren entender, seguiremos trabajando con papá y mamá. Pero necesitamos el elemento profético, donde un día como hoy Dios comienza a soltar códigos sobre cada uno de ustedes, donde un día como hoy el Señor comienza a reafirmar el destino de tus hijos, por si tal vez tú no lo quieres entender. Y él hablaba de 3 personajes. Isaí es la paternidad que tenía que estar ahí. Estaba el hijo, que es David, que representa a usted, que también representamos nosotros, que también representó Cristo. Pero también estaba lo profético. Entonces lo que Isaí no entendió, Dios tuvo que usar lo profético para marcar la ruta de David. Isaí estaba entretenido en otras cosas. Isaí había puesto en poco, porque si no era el primogénito no tenía sentido. Y se le dio a David un lugar despreciable, tal vez insignificante, pero ya Dios tenía desde el vientre tomado a David para ser el rey de Israel. Y como Isaí, como figura paterna, no lo entendió, Dios tuvo que levantar al profeta Samuel para ungir a David como el rey. Él no lo entendía, pero David fue amarrado al mundo espiritual. David fue amarrado a la dimensión del Espíritu de Dios. Porque todo lo que Dios ha sembrado en nosotros tiene que multiplicarse, amada iglesia. Porque no es cualquier palabra, es la palabra de Dios en nuestras vidas. Dice, finalmente las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que oyen el mensaje y la entienden. Estos sí cambian sus vidas y la hacen buena. Son como esa semilla que produce espiga al 100, al 70 y al 30%. Mire el fruto que debe de traer la palabra que ha sido sembrada en cada uno de nosotros. Entonces, si no estamos avanzando como Dios desea, necesitamos revisar cómo está mi vida, cómo está esta tierra. Usted sabe que es agotador arar la tierra. Usted sabe que es agotador preparar el abono para después mezclarla con la tierra y crear las condiciones necesarias y después sembrar la semilla. Y ese es el trabajo de Dios en nosotros. Él quiere arar nuestras vidas por medio de la palabra para que todo lo que ha sido incluido en nuestras vidas desde la fundación del mundo pueda fructificar. ¿Sí lo ven? Entonces Dios desea y anhela una iglesia entendida y comprendida en estos tiempos. Mire lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 1. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios como por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo. Antes se presentaba un sacrificio a Dios. Animales específicos eran descuartizados. Se presentaban al lugar donde Dios demandaba para que ese sacrificio pudiera ser tomado por Dios. Y no estamos hablando de que vamos a hacer lo mismo contigo, no. Dios lo que está hablando es que mi mejor sacrificio es lo que yo pueda darle a Él. Señor, me gusta esto, pero te lo entrego. Tengo una inclinación por el querer trabajar tanto, pero te lo entrego. Quiero hacer las noches días, pero te la entrego. Quiero resolver las cosas en mi casa, pero te entrego este sacrificio. Y es donde dice acá, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorar a Dios. No adoramos porque tenemos una alta tasa de emoción, no, sino en cualquier circunstancia debemos adorar a Dios. El versículo 2, no imiten la conducta ni las costumbres de este mundo. Está hablando de que no imiten la conducta ni la costumbre de este mundo. Por eso todos los días tenemos que correr a Dios.
Señor, examínanos. Señor, y ve lo que el salmista David decía en el Salmo 139, 23. Examíname, porque esto es muy sutil, amada iglesia. Y a veces no lo vemos. Dice, no imiten la conducta ni la costumbre de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme. Dígale a su vecino, deja que Dios te transforme. Deja que Dios te renueve. Pero tenemos que dejar conducta y costumbres. Yo lo decía hace tiempo, usted no es la cultura venezolana, usted pertenece a una cultura de reino. Pero necesitamos entrar en no imitar conductas, no tomar la costumbre. Que los demás hagan lo que quieran hacer, ese es su problema. Yo como hijo de Dios tengo que hacer otra cosa. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Pero ¿cómo mi manera de pensar es cambiada si no doy el primer paso de buscar al Señor? ¿Cómo mi manera de pensar va a ser tocada por Dios si yo no saco el tiempo que Él demanda para mí? Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes. Si usted todavía sigue pensando en un Dios de miseria, si usted todavía sigue pensando que lo que le pasa es porque Dios se lo mandó, usted y yo no estamos conociendo la voluntad de Dios. Porque cuando yo me meto en la presencia de Dios, como David descubrió acá en el Salmo 63, ¿cómo sé yo lo que hay bueno de Dios para mí? Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, cuál es buena, agradable, perfecta. La voluntad de Dios para ti es buena, diga conmigo, buena, agradable y perfecta. Pero nos gustan las imitaciones, ¿sí? Y estamos lidiando con eso. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 18 dice, el mensaje de la cruz es, en esta versión dice, es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción, pero nosotros que vamos en camino a la salvación sabemos que es el poder mismo de Dios. Como dice la Escritura, describe la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Así que, ¿dónde deja eso a los filósofos o a los estudiosos y a los especialistas en debates de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez. Ya que Dios, en su sabiduría, se aseguró de que el mundo nunca los conociera por medio de la sabiduría humana. Usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen en verdad. Lo que para el mundo es ridiculez, para nosotros es vida eterna. Lo que para otro es una locura, para nosotros es lo mejor. ¿Sí lo ven? Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 3. Dice, si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta a la gente que se pierde. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. La semilla fue plantada, pero los tiempos que estamos viviendo, el engaño de la riqueza ha querido arropar la palabra de Dios en nosotros. Y en 2 Corintios 4, versículo 4 dice, ha cegado la mente de lo que no cree. Y eso es lo que hace no tu vecino, sino el adversario llamado Satanás. Acuérdense de la duda que Satanás sembró en Eva.
¿Es cierto que Dios dijo? Eva tomó la duda, creyó y accionó y vino toda una desgracia para la humanidad. Pero gracias a Cristo Jesús, todas las cosas fueron redimidas por Él. Amén. Dice Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. ¿Quién vino a traer enceguecimiento a nuestras vidas? ¿Quién quiere sabotear el avance de esa semilla que Dios depositó en tu vida? Número uno, nuestro adversario Satanás. Número dos, los ambientes peligrosos donde usted está y no está fijando posiciones verdaderas. Jesús dijo, Padre, no te puedo pedir que los saque, pero sí guárdalos. Y Dios quiere guardar tu vida, Dios quiere guardar esa semilla en medio de cualquier circunstancia. Y retomo el versículo 22 de Mateo. El que fue sembrado entre espigo es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra de Dios. He estado observando, conversaba con una persona en estos días, de cómo está la descomposición en los países europeos, americanos, y cómo esto ha querido afectar a la iglesia. ¿Afectarla de qué sentido? De que la iglesia, de ser una iglesia activa, entendida en los tiempos, a ser una iglesia light. Una iglesia que negocia su compromiso dominical con el Señor como cuerpo. Una iglesia que está comprometiendo su vida para no aperturar una casa de extensión porque no ha entendido algunos códigos. Una iglesia que llega tan cansada y no asiste a sus servicios de casas de oración. Mire cómo la sutileza de los afanes de estos siglos está sacándonos muy sutilmente del entorno donde Dios necesita que usted y yo estemos. Dígale a su vecino, no te dejes engañar. No te dejes engañar por el siglo en que estamos viviendo. No te dejes engañar por las riquezas. Usted tiene lo que usted necesita tener. Y si te hace falta más, pues tienes un Padre que te va a proveer el extra. Pero necesitamos darle la oportunidad a nuestro Dios. Porque Dios desea que usted sea como la cuarta semilla, que fue sembrada en buena tierra. Y es el que oye y entiende la palabra. Y oramos para que usted no solamente oiga, sino que venga el entendimiento de Dios sobre nuestra vida. En el nombre de Jesús. Y entienda la palabra para que entonces usted pueda ver ese fruto al 100, al 70 y al 30%. Amén. Si usted se puede colocar sobre sus pies, voy a leer un último. Me encanta lo que dice Juan 5, 30. Y deseo que usted también reciba eso. Jesús entendió su destino. Jesús entendió que Él era esa semilla viva. Y me encanta porque Jesús toma una posición de humildad, de sencillez, que es la que Dios espera de cada uno de nosotros. Me encanta lo que Jesús dice acá porque refleja la esencia de lo que Él es. Y si usted piensa que con su propia fuerza usted va a alcanzar más, déjeme decirle o déjeme aclararle una gran verdad. Usted no va a alcanzar más. Usted lo que va a alcanzar es desgaste físico. Usted lo que va es alcanzar un deterioro en su cuerpo. Lo que usted alcance a partir de hoy, lo alcanzará
por la gracia de Dios. En Juan 5:30 dice: no puedo yo hacer nada por mi propia cuenta. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio no es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. En otra versión dice: yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Eso lo dice Jesús, el Hijo de Dios, el que dejó su trono para venir en rescate de todos nosotros. Dejó su comodidad, su privilegio, y dijo: yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Mi Padre me envió y Él me dice cómo debo juzgar a las personas. Por eso yo no juzgo correctamente, porque no hago lo que yo quiero, sino lo que mi Padre me ordena hacer. Jesús en su humildad está diciendo: yo por mi propia cuenta no puedo hacer nada. Todo lo que hago es por lo que veo hacer en mi Padre. Lo que hago es por la instrucción que mi Padre me da. No tengo luz propia. La luz que tengo es la que mi Padre me ha dado. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Dígale a su vecino: usted no puede hacer nada por su propia cuenta. Entiéndalo. Así que no te sigas afanando, no te sigas estresando. Si te falta algo, papá, usted sabe lo que necesito, por favor. Y tal vez llega a la raya y todavía usted no ve la manifestación, pero deje que el de repente de Dios pase y acontezca. Dios te está dando ideas, Dios te está dando, está despertando cosas en tu vida, pero lo está haciendo porque Él quiere buscar el medio, la forma de añadir para que esa semilla que fue depositada sobre tu vida pueda crecer al 100, al 70 y al 30%. Pero Jesús dijo: yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Mi Padre me envió y Él me dice cómo debo juzgar a las personas. Por eso yo no juzgo correctamente, porque no hago lo que yo quiero. Es muy fácil juzgar con los ojos naturales. Es muy fácil juzgar por lo que usted escucha, pero Jesús no pudo hacerlo, sino lo que mi Padre me ordena hacer. Y Habacuc, y será nuestra oración en esta mañana, Habacuc capítulo 3, versículo 2. En medio de esa situación, Habacuc ora al Señor y le dice: Dios mío, yo sé bien todo lo que has hecho y por eso tiemblo en tu presencia. Déjanos ver en nuestros días tus grandes hechos de otros tiempos. Si te enojas con nosotros, no dejes de tenernos compasión. Pero Habacuc dice: déjanos ver en nuestros días los grandes hechos que tú hiciste. Y Habacuc se encontraba en una posición de cansancio, de que esta gente no quiere alinearse. Pero la oración de Habacuc es: Señor, así como lo hiciste en un pasado, hazlo en nuestra actualidad, hazlo en este presente. En otra versión dice: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Si la iglesia se aviva, entonces nuestro entorno también se va a avivar por la mano de Dios. Ambientes peligrosos. Y aunque estemos en ambientes peligrosos, el Señor
ha prometido resguardar de toda cosa. Entonces, iglesia, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está nuestra tierra? Necesitamos una intervención de Dios en nuestras vidas. Dios necesita que ese cúmulo de cosas, de palabra que Dios te ha dado, comience a fructificar, comience a crecer, comience a dar raíces. ¿Sí lo ven? Y deseara que usted pudiera levantar sus manos ahí.